Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar. Qué gusto que nos acompañen. En la próxima hora y media vamos a conocer las noticias más importantes de este día, Manuel. Así es, estamos ya en el día viernes 5 de junio de 2020 y tenemos un amplio recorrido a nivel informativo, tanto por notas locales como por notas internacionales. Vamos a darles un adelanto de lo que hemos preparado en nuestros titulares. Los cuerpos de socorro logran la recuperación de los 7 miembros de la familia Melara Salamanca, quienes murieron soterrados en el municipio de Santo Tomás. Las labores se prolongaron por más de 2 días. Conozca todos los detalles de lo que ahí ocurrió. Te presentamos un balance preliminar de daños por las lluvias, también información actualizada sobre el desplazamiento del fenómeno climático Cristóbal en la región y las condiciones que nos esperan para las próximas horas. El Salvador registra más de 2.800 casos de COVID-19 y 53 personas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad. Una de las víctimas es el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda reveló a cuánto asciende el impuesto sobre la renta e IVA que el Estado ha dejado de percibir por la paralización económica producto de la pandemia. Guatemala sigue en alerta por las lluvias. San Marcos, Escuintla y Petén son algunas de las zonas afectadas por inundaciones y derrumbes. Tenemos un reporte desde el vecino país. Bien, y vamos a comenzar con la información que tenemos para esta noche. Vamos en vivo con nuestro compañero Néstor Hernández hasta la zona de la colonia Málaga para que nos cuente cómo está la situación ahí. Néstor, te escuchamos. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. En la colonia Málaga, en San Salvador, lugar donde de momento la situación está completamente tranquila. No se ha presentado una gran cantidad de lluvias en las últimas horas y eso permite que en la capital todo esté con calma. Sobre todo en una colonia Málaga que sabemos históricamente ha presentado situaciones complicadas para la población acá en los alrededores. Este es el río Acelguate que pasa muy cerca, pero vamos a mostrarles un poco, aunque la situación es un poco complicada para mostrar por la oscuridad, pero aquí vamos a intentar para que usted tenga un panorama. No se puede observar bien el agua, pero sí se lo voy a describir a unos 3-4 centímetros. Lo más que ha crecido este río, todo está con calma. Esto a tomar muy en cuenta, no ha pasado mayor situación aquí complicada. Vean, esta es la calle Montserrat. La población, por supuesto, a tener mucho cuidado porque esta es la zona que viene, por ejemplo, del centro de San Salvador. Hay mucha humedad en la calle, hay baches, ahí hay un bache muy, pero muy a tener en cuenta porque pudiera generar problemas para los automovilistas. Giramos hacia nuestra derecha y esta es la calle Montserrat. Otra situación a tener muy en cuenta porque en la calle Montserrat, al final, allá por la 25 Avenida Sur, o al final de la 25 Avenida Sur, la Policía Nacional Civil también ha dispuesto un cordón para que no pasen los automovilistas en ese sector, porque ahí también en este sentido de la calle hay mucha acumulación de tierra, están muchos baches y pudieran generar problemas a los automovilistas. Así que de momento esa es la situación en la zona de la colonia La Málaga, donde no se ha visto afectada por las lluvias y así no hay mayores inconvenientes, todo normal en San Salvador. Compañeros, con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal de Noticiero Hechos. Buenas noches. Buenas noches para ti también, muchas gracias por tu reporte. Ahora vamos en vivo con nuestro compañero Ernesto Cornejo hasta la comunidad Nuevo Israel para saber cuál es la situación a esta hora. Adelante, te escuchamos. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que el paso de la tormenta tropical Amanda en nuestro país dejó nuevamente en evidencia la vulnerabilidad que sufre el territorio nacional ante este tipo de fenómenos naturales. Uno de los puntos que se vio seriamente afectados acá en la capital ha sido la comunidad Nueva Israel, esto al costado sur, donde más de 50 casas se vieron dañadas a raíz del desbordamiento del río. Hoy hemos hecho un recorrido por el lugar y encontramos algunas familias que están tratando de sacar parte de sus pertenencias y así evacuar la zona lo más pronto posible. Que ya pasó lo más serio, porque como le digo, la semana pasada, el domingo, fue que se llenó rebalsó la quebrada, murió una jovencita que se la llevó la corriente
y una casa, dos casas que se han caído, pues una totalmente y otra que quedó a punto ya de irse para la quebrada. Así que de ahí para nosotros aquí hemos estado con el temor de que la quebrada rebalse y se sube el agua aquí a estas casas de este lado. Pero gracias a mi Dios no ha pasado eso todavía y creo que ya no va a pasar porque si usted se fija ya las aguas se están calmando. Sí, es que aquí se inundó y se metió el agua. Entonces la verdad es que aquí nos tocó salir y dejar todavía algunas pertenencias acá. En la parte de aquí atrás fue que nos fue un poco la pared, ¿verdad? Pero es lo único y nosotros la cuestión está que todavía nos estamos quedando acá por lo mismo del miedo de perder las pertenencias, ¿verdad? Ya que todavía no se ha ido a esta casa, pero acuérdense que siempre hay gente que le gusta lo ajeno, entonces nos toca estar cuidando acá las pertenencias. La alcaldía de San Salvador junto a las autoridades de protección civil han habilitado algunos albergues tanto acá en esta zona como también en otros puntos para que quienes todavía se encuentran puedan evacuar. Esto a raíz de los pronósticos que se han dado para las próximas horas de que las lluvias continuarán en el territorio nacional. Es parte de la información que les tengo a esta hora de la noche. Retorno a la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias a Ernesto Cornejo, también a Néstor Hernández por los reportes desde estas zonas afectadas por las lluvias que hemos tenido en la última semana. Recordemos que el fin de semana fue un tanto copioso el fin de semana anterior, pero ahí tenemos el mapa satelital que nos indica la situación en la región centroamericana. Por lo menos en Guatemala tenemos abundante lluvia. En el caso de El Salvador, la situación ha menguado un poco, aunque sí hay cúmulos de humedad que estarían dejando lluvia en la zona norte del territorio nacional, de acuerdo a lo que vemos en el mapa. También lluvias en la zona oriental, específicamente la zona de La Unión, Morazán, Usulután, San Miguel, estarían registrando lluvia en el transcurso de esta noche. En el caso de Occidente, vemos nubes sobre Sonsonate, sobre Aguachapán, parte de Santa Ana también. Aquí en el caso de la zona central, hablamos de San Vicente, La Paz, San Salvador, pues la situación ha calmado un poco. De hecho, en la tarde no hemos tenido lluvia como lo hemos tenido en otros días en esta semana. La situación pues va cambiando, aunque todavía las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que podría haber tormentas en el transcurso del sábado. El domingo dicen ellos que ya el tiempo puede empezar a normalizarse, así que les invitamos a ustedes a estar pendientes y también, si usted vive en zonas de alto riesgo, a hacer las evaluaciones correspondientes. Recordemos que hay orden de evacuación para aquellas todas personas que viven en zonas de alto riesgo. Ahora revisemos cuál es el acumulado de las lluvias en varios puntos del país, principalmente en la zona oriental, donde han ocurrido la mayor parte de las precipitaciones. En la estación La Canoa de San Miguel se registra un acumulado de 63 milímetros de lluvia. En la estación Volcán de San Miguel se registra un acumulado de 52.4. Mientras que en la estación Melara de La Libertad se registra un acumulado de 35.5 milímetros de lluvia. Estos datos comprenden desde las 7 de la mañana de hoy. Pero ¿qué está ocurriendo, como les decíamos, en Guatemala, que veíamos muy afectado por la situación lluviosa, por lo menos a esta hora? Este país reporta estragos por las tormentas. El periodista Axel Cardona nos informa desde Guatemala. Axel, te escuchamos. ¿Cuál es la situación? Saluda Axel Cardona de TN23 Guatemala. Bueno, acá en Guatemala pues estamos también observando una serie de consecuencias, estragos por el paso de las tormentas, tanto tropical Amanda como también Cristóbal. Seguramente, al igual que ustedes ahí en El Salvador, hemos tenido pues lamentables situaciones como inundaciones, derrumbes. Hemos tenido también pues ríos que han crecido 50 centímetros y 1,5 metros de su límite normal. A consecuencia de esto, se han inundado comunidades, se ha tenido que albergar a las personas. El suroccidente de Guatemala ha sido el más afectado. Por ejemplo, tenemos en San Marcos personas que han sido trasladadas a albergues, comunidades que se han inundado porque los ríos se han desbordado en estos puntos. Escuintla, también Retrauleo en el sur del país, derrumbes que han provocado cierre de rutas, estableciéndose también una lluvia constante, saturación de suelos, humedad, lo cual ha mantenido a las autoridades en alerta máxima, para poder de esta manera también tratar de mitigar algún efecto que provoque alguna tragedia como en años anteriores. Se mantiene el monitoreo constante. Los pronósticos son de lluvias en horas de la noche y madrugada durante las próximas horas y posiblemente también el ingreso de 2 frentes fríos más y también 2
sistemas de baja presión que van a generar lluvias durante las próximas 72 horas. Así que Guatemala en alerta. Desde luego, el norte de Petén también fue afectado al momento de presentarse tormentas eléctricas y fuertes vientos en el lugar. No se ha estimado los daños hasta el momento, pero son cuantiosos. Por fortuna, no hay víctimas mortales que lamentar por el momento en las últimas horas, pero sí personas evacuadas, heridas. Hablamos de más de 150 familias. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas noches, un abrazo para todos los hermanos en El Salvador. Igualmente para ti, Axel Cardona desde Guatemala. Muchas gracias por tu reporte. De regreso a El Salvador, las lluvias de las últimas horas también causaron daños en Suchitoto, Cuscatlán. Cientos de manzanas de tierra cultivadas por maíz, o con maíz, mejor dicho, fueron destrozadas por las aguas del río Lempa. Las siembras se perdieron por completo, según trabajadores de la zona, quienes aseguran que nunca habían vivido inundaciones como las registradas esta semana. Ahora piden el apoyo de las autoridades, sobre todo porque aseguran que trabajan con créditos. Habitantes de 3 comunidades ubicadas en la ribera del río Lempa, esto en Jiquilisco, allá en el departamento de Zulután, corren riesgo de inundaciones en la zona ante posibles desbordamientos. Protección Civil ha realizado constantes monitoreos en este sector del país. Sí, pues estos días aquí hay parcelas cerca del río. Últimamente han estado las vacas en la calle porque como no hay donde tenerlas, entonces las parcelas se han inundado y también las milpas. Hemos perdido bastantes manzanas acá de cultivo y también necesitamos apoyo también para que los apoyemos a volver a sembrar otra vez. Y también lo que necesitamos apoyo es equipamiento para los de Protección Civil, porque como si ustedes observan no andamos carpeta, nada, entonces los andamos mojando prácticamente. Nosotros hacemos el llamado para que los puedan ayudar, pues ahí a dar los equipamientos para todos los compañeros, porque cada hora se está viniendo a monitorear. Y debido a las constantes lluvias, la alcaldía de Santa Tecla mantiene un monitoreo en la cordillera del Bálsamo, una de las zonas que se ha caracterizado por su alta vulnerabilidad. Se informó que el sedimento generado por la zona alta obstruye los colectores de agua, afectando a las zonas de Las Delicias, Pinares de Suiza, Cimas del Paraíso y la colonia La Colina, sin generar mayor riesgo de derrumbes. Sin embargo, se trabaja en labores de limpieza para que el agua que desciende de la cordillera tenga un flujo normal y no se acumule. Peligros de deslizamientos, tampoco, así como lo va a hacer ahora Carlos Meléndez, saturación de agua. O sea, está normal la cordillera para que los habitantes de Pinares de Suiza tengan la tranquilidad, así como los de Cimas del Paraíso y La Colina. Y esto que ven aquí a este lado es la parte de la canaleta que se limpió ayer en la parte baja. Como pueden ver también arriba está limpia, el agua corre con normalidad y nosotros estamos pendientes de darle seguimiento a todo este sector constantemente para poder dar una información veraz. Vamos con el desenlace de una tragedia a la que le hemos dado seguimiento en estos últimos días. Los cuerpos de socorro localizaron los cuerpos de los 7 miembros de una familia que fallecieron tras un derrumbe, esto en Santo Tomás. La periodista Marcela Rivera ha estado dándole paso a paso, siguiendo cada movimiento que se hizo ahí y nos tiene el reporte a continuación. Bendícelos, cuida a su familia. Se han olvidado de su familia por estar aquí, Señor. Prémialos tú. Haz que cada uno de ellos, Señor, sea recompensado con tu mano. Te lo pido, Señor, que los guardes donde ellos van, donde ellos están, donde se meten, Señor, incansablemente. No miden el peligro, no miden las consecuencias. Solo quieren hacer, Señor, de su corazón lo bueno. Fueron 3 días de trabajo para recuperar a la familia que murió soterrada en la calle antigua Zacatecoluca, Santo Tomás. Por varias horas las labores fueron suspendidas por la lluvia. Sí, duele porque somos seres humanos y nadie quisiera que estar allí, porque necesita vida. El derrumbe se registró en la madrugada del miércoles, llevándose a su paso 4 estructuras, entre ellas la casa de los 7 miembros de la familia Salamanca. Al cese de la lluvia, los cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil, bomberos y Fuerza Armada iniciaban con los trabajos. En el día 2, los elementos especializados encontraron a Oso, la mascota de la familia, quien esperaba a sus dueños. A las 36 horas de las labores, fue FURS
el perro policía entrenado para identificar personas fallecidas, el que localizó los cuerpos de las víctimas. El perro es Fur, tiene 5 años de edad. Él lo trajimos en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones él nos detalló el lugar a donde posiblemente pudieran estar las víctimas. Gracias a ello, pues nos facilitó. Ha sido un trabajo titánico, ha sido un trabajo bastante arriesgado también de parte de los cuerpos de seguridad, del Ministerio de Defensa, del Cuerpo de Bomberos del Salvador, del Sistema Nacional de Protección Civil, de cada uno de los miembros que lo conforman, ¿verdad? La Fuerza Armada que trajo la unidad de rescate humanitario, que es la unidad especializada, y de la cual salió en conjunto con las demás instituciones la orden de poder ingresar con maquinaria pesada al sector alto. Hemos pasado casi 3 días, más 3 días aquí, trabajando pues sin parar, bajo la inclemencia del tiempo, arriesgándonos también por el tipo de terreno que había, ¿verdad? Pero la vocación sigue, la misión pues no termina hasta que no la hayamos logrado, pues y hasta ahora podemos decir que fue misión cumplida. Es lastimoso que tengamos que haber recuperado cadáveres y no haber rescatado personas, pero satisfecho, tenemos un gran equipo de voluntarios que ha trabajado. De parte de Edwin Chavarría, director de Cuerpo de Bomberos, los honro, les digo gracias equipo. La labor de los diferentes elementos fue reconocida. 36 horas de búsqueda de los miembros de una familia que se suman a las estadísticas de las víctimas de las lluvias. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gran trabajo el de los equipos de rescate, lamentablemente el resultado muy lamentable. Nosotros vamos a una pausa comercial, en breve volvemos con más y recuerden que también a continuación vamos a seguir con nuestra transmisión a través de Facebook. De socorro siguen listos para sumarse a las labores en las diferentes comunidades vulnerables del país donde sea necesario evacuar a las familias que se encuentren en peligro. La Comisión Nacional de Protección Civil giró instrucciones a todos los gobiernos locales para que evacúen a los salvadoreños que habitan en las comunidades vulnerables del país y evitar que el número de fallecidos a causa de la lluvia se incremente. Uno de los principales aliados de las municipalidades son los cuerpos de socorro, que se han mantenido en la primera línea de trabajo desde el inicio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, y hoy presentes en las zonas destruidas por el paso de la tormenta Amanda. Su labor se extenderá hasta la puerta de cada hogar en peligro para trasladar a las familias a uno de los albergues preparados por el gobierno central. Basado en esa coordinación que teníamos, se montó este operativo, principalmente la tormenta tropical Amanda y ahora con la tormenta tropical Cristóbal. Creemos nosotros que por eso la cantidad de personas fallecidas en estas 2 tormentas han habido, pues, porque han habido, tú ya lo sabes, la cantidad de personas que hay hasta este momento, pero posiblemente pudiera haber sido más. Son más de 2.000 voluntarios de los diferentes cuerpos de socorro e instituciones humanitarias a nivel nacional que se han distribuido en las diferentes labores de rescate en coordinación con los delegados municipales de Protección Civil. La segmentación de la población que han elaborado en conjunto les ha permitido identificar anticipadamente los lugares con mayor riesgo y priorizar esfuerzos para atender a las familias afectadas antes que se reporte una catástrofe. Ya el personal que queda en las bases está encargado pues, de andar monitoreando las zonas de desastres, zonas de quebradas, zonas de alto riesgo en cada una de las comunidades. La negligencia de algunas personas dificulta el trabajo humanitario de los voluntarios. Hacen el llamado a la población a que atiendan el llamado preventivo de las autoridades. Las medidas de higiene y distanciamiento social están garantizadas en cada uno de los albergues, sostienen los representantes de Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento. Pedirle a estas personas que primero vean la vida de sus familiares, pongan en manifiesto la importancia que significa el ser humano y por eso es que andamos haciendo las cosas y llevándolos a un albergue. Esa vez que nosotros llegamos, que le llegamos a pedir que por favor evacúe, lo hacemos por salvarle la vida, por tratar la manera de garantizarle la vida a esta persona. Los cuerpos de socorro se mantendrán en constante vigilancia de las zonas más vulnerables del país mientras continúan evacuando a las familias que se encuentran en alto nivel de peligro.
Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. También les comentamos que las autoridades del gobierno presentaron un balance preliminar de las afectaciones provocadas por las tormentas de esta semana. Escuchemos los datos a continuación. Solo hay estimaciones de daños productos de las lluvias de la semana. La Comisión Nacional de Protección Civil del gobierno hará la evaluación más directa después que pare de llover. Estamos evaluando los daños, en este momento todavía nos encontramos en una situación de emergencia, por lo tanto todo el sistema se encuentra desplegado, asumiendo las situaciones que se están viviendo en el territorio. Ya llegará también el momento para levantar el detalle cuando las aguas bajen y cuando las lluvias cesen. Así que en ese punto nosotros vamos a evaluar realmente lo que El Salvador ha vivido. Daños en cultivos, infraestructura, especialmente viviendas, carreteras, caminos vecinales, al menos 7 puentes dañados y 2 colapsados, reporta preliminarmente Obras Públicas. Suquiapa, que es un puente que está en Tacachico, prácticamente ha dejado incomunicada a cerca de 60 personas. Nosotros ya estamos viendo cómo podemos rehabilitar este puente colgante. Así también tenemos otro inconveniente en el puente sobre el río El Sillero. Estos son los 2 puentes que han colapsado y tenemos diferentes puentes dañados para que ya estamos visualizando la forma en la cual la vamos a intervenir. Ya cuentan con terrenos para desarrollar proyectos de vivienda para familias afectadas que viven en zonas de alto riesgo. Nosotros no les vamos a llevar láminas para tapar el hoyo y que se siga ahí la crisis de viviendas de alto riesgo. No vamos a hacer eso. Estamos ya tenemos los terrenos para las comunidades que lo han perdido totalmente todo y que sabemos que si regresaran de donde han estado viviendo por décadas, va a volver a pasar esto todos los inviernos. Así que el presidente ayer ya nos dio la orden de poder comenzar proyectos de vivienda para las familias de extrema pobreza y que han vivido al filo de la muerte, que han vivido en un barranco y que todos los inviernos han pasado por esta angustia. La emergencia continúa porque en las próximas horas seguirá lloviendo. Vamos a seguir teniendo la influencia hasta el día de mañana y probablemente el día domingo podamos ver una disminución en la cantidad de agua que recibamos. Reiteran el llamado a la población en zonas de alto riesgo para atender las indicaciones de evacuación para evitar tragedias. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y la ministra de Educación verificó la atención psicológica que se les brindan a las familias afectadas por las lluvias y que están resguardadas en centros escolares. Y el río estaba literalmente arrancando con polín y techo toda mi casa, ¿verdad? Y se la estaba llevando. Créame que fue una imagen que jamás voy a olvidar. Creo que me va a quedar marcada para toda la vida, ¿verdad? Es el relato de una de las habitantes de la comunidad Nueva Israel, quien vivió de cerca el desbordamiento de la quebrada La Lechuza, que dejó cuantiosos daños materiales y decenas de familias afectadas. Presenta tristeza, preocupaciones, angustia, porque no se sabe de cuánto tiempo vamos a estar aquí y después de aquí para dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Porque nosotros vivimos ahí porque no teníamos para dónde ir, porque sí sabíamos que corríamos riesgo ahí, ¿verdad? Desde el domingo su casa se convirtió en el Instituto Nacional Técnico Industrial, en donde su cuarto es compartido por 5 familias más, víctimas del mal tiempo. Rosalidia Fuentes únicamente pudo recuperar una cama que se encontraba en su casa. Ahora la debe compartir con sus hijos y esposo. Yo no dormí esa noche porque yo estaba vigilando que no fuera a subir el río, ¿va? Pero cuando ya vi que el río estaba demasiado grande, yo me levanté a despertar al niño porque yo estaba vigilando. Entonces le dije al niño, levántate, le dije yo, porque este río va a subir, le dije yo. Pasemos la cama, le dije, como estaba al fondo, pasémosla a la sala, le dije, y la pasamos. El INTE alberga a 153 personas entre niños, jóvenes y adultos, quienes permanecen en el lugar debido a que muchos perdieron sus casas por las lluvias. Incluso sus mascotas han sido llevadas al centro. Doloroso y traumático, ¿verdad? Porque eso como parte de la familia y uno no lo quisiera abandonar, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí no hay un lugar adecuado a donde puedan estar. Entonces por eso me he traído a los más pequeños.
La ministra de Educación, Carla Ananía, visitó este albergue para verificar las atenciones psicológicas que se les brindan a las familias, para que las personas puedan tener un descanso emocional. Además, se entregaron paquetes escolares a los menores y se mantienen los programas recreativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, hoy vamos a tener un rato de mucha diversión y la vamos a pasar de lo mejor. Estamos poniendo a la disposición como Ministerio de Educación a 44 especialistas en primera infancia que van a atender a los niños más pequeños, pero también a los adolescentes. Ellos se llaman ATPI, Asistentes Técnicos de Primera Infancia. También estamos poniendo a la disposición 88 psicólogos. A nivel nacional, el Ministerio de Educación habilitó más de 60 centros educativos para que funcionaran como albergues, en los cuales más de 2.100 personas se mantienen resguardadas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, recibió un importante donativo por parte de la Fundación Dueñas Herrera para apoyar a la familia de la comunidad del Granjero 2, una de las más afectadas por la tormenta tropical Amanda. Ayuda de materiales de construcción para que todos los que sufrieron daños en su vivienda puedan reconstruirla y reponer los daños materiales. Y la otra ayuda que tendremos que coordinar con el gobierno central, porque es una inversión multimillonaria, que es en arreglar los muros de protección al lado del río, para que lo que ocurrió esta vez no vuelva a pasar. Hay que hacer muchísimas mejoras, no son pequeñas reparaciones las que hay que hacer. El río llegó a un nivel súper alto, más arriba de las puertas, inundó toda esta zona, dañó las paredes, todo lo que estaba acá, había muchas pulgadas de lodo en toda esta parte que aún no hemos limpiado. Eso fue el domingo. El día miércoles volvió a subir y bueno, nos volvió a inundarse. Pues digamos que fue una vista de ojo, que se le metió en el río y no dio tiempo de sacar nada. Y lo único que hicimos es lograr salir, porque si no, igual nos íbamos a morir aquí, ¿verdad? Empresas privadas y ciudadanos particulares también se están sumando a la donación de productos de primera necesidad para la población salvadoreña que lo necesita en esta emergencia por las lluvias. El gobierno estableció el pabellón 7 del Centro de Ferias y Convenciones CIFCO como centro de acopio para recibir todo el apoyo posible, desde agua, comida, colchonetas y productos de limpieza, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El tiempo nos va a determinar cuánto vamos a estar nosotros acá y de qué manera nosotros vamos a distribuir los productos o qué tipo de productos son los que vamos a estar pidiendo en el tiempo. Básicamente con eso nos permite poder estar día a día surtiendo una serie de albergues con cierto tipo de necesidades. Obviamente la prioridad son colchonetas ahorita. Hemos abierto las puertas como centro de acopio en donde recibimos toda la donación de las personas y las empresas privadas para que se puedan acercar, y nosotros estamos trabajando aquí con la Fuerza Armada, que se está encargando de distribuir todas las diferentes donaciones que ingresan hacia los diferentes albergues para donde están las personas ahorita más afectadas. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es sirviendo como un centro de acopio. Y esta madrugada se registró un deslizamiento de lodo sobre el kilómetro 14 de la carretera al Puerto de la Libertad. Este cubrió por completo el carril de ascenso. Trabajadores de Fovial llegaron a la zona para remover los escombros. Y preste atención a la siguiente información que han proporcionado las autoridades sobre importantes vías con tránsito restringido o cerrado por diversos incidentes. El kilómetro 26 de la carretera que de Quesaltepeque dirige hacia San Juan Opico. Recordemos que está cerrado por la formación de una cárcava. El kilómetro 10 de la autopista Comalapa en San Marcos, el paso está restringido debido a un derrumbe. La calle Aguacaliente, que conecta a San Salvador con Soyapango, está cerrada por inundaciones y derrumbes. Calle El Guaje de Soyapango, ruta hacia el lago de Ilopango, kilómetro 9 de la calle A Los Planes de Renderos y calle Aguizúcar, el paso está restringido, y calle Antigua Zacatecoluca en el kilómetro 8, jurisdicción de Santo Tomás, el paso está cerrado.
Las autoridades de salud anunciaron una campaña de prevención del dengue. También han informado que los casos de contagio de coronavirus no han aumentado significativamente en los últimos días. Debido a la acumulación de agua en todo el territorio nacional, aumenta el riesgo de reproducción del zancudo, transmisor de varias enfermedades, como el dengue, chikungunya y el Zika, entre otros padecimientos. Por eso las autoridades del Ministerio de Salud iniciaron la campaña de prevención, que incluyen jornadas de fumigación para combatir el vector. El dengue es una enfermedad que mata, es una enfermedad que está causando a nivel mundial serias complicaciones, puede llegar en algún momento a generar un efecto en la sanidad y en la salud pública de un país bastante extremo, y debemos comprender que la manera de controlar esta enfermedad en los diferentes sectores debe realizarse a través de un manejo articulado, a través de un enfoque intersectorial en donde los diferentes sectores de la población participen. Y parte de ello es el control vectorial, el control de los diferentes sitios en los cuales se da la reproducción del zancudo y lo que posteriormente genera complicaciones muy importantes. Sobre los casos de contagio de COVID-19, el ministro dice que se han mantenido. Sin embargo, no es de confiarse para evitar un repunte. Se ha notado en estos últimos días que se ha mantenido, y probablemente esto es el resultado 15 días después de tener acciones un poco más centradas en distanciamiento social, un poco más centradas en las prácticas de prevención, y hoy por hoy esa tendencia se mantiene. No quiero decir que ya estamos en un punto en el cual la enfermedad se está controlando, quiero decir que vamos por un muy buen camino y que la población debe continuar haciendo el esfuerzo. El distanciamiento social obligado por la emergencia de las lluvias ha incidido a que no incrementen los casos. Sin embargo, reitera el llamado a la población a mantener las medidas de prevención. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Vamos a continuar con la información. Las autoridades han informado de al menos 10 salvadoreños más que han logrado vencer al COVID-19. Las autoridades de salud, 7 de ellos son pacientes de entre los 20 y 84 años, quienes fueron dados de alta del Hospital Nacional San Rafael, así como un hombre de 61 años que logró recuperarse en el Hospital de San Vicente, y 2 personas más de entre 30 y 71 años, quienes recibieron el alta del hospital psiquiátrico. Y el Ministerio de Salud también informó sobre otro deceso por COVID-19. Se trata del coronel César Reyes Deming, de 61 años de edad, jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. Las autoridades informaron que Reyes tenía antecedentes de diabetes y que se le aplicó todo el protocolo de la Unidad de Cuidados Intensivos. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, expresó su más sentido pésame a la familia y amigos del coronel, quien falleció en el hospital militar luego de haber sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos el pasado 19 de mayo. Bien, y vamos a ver las estadísticas sobre los casos de COVID-19 en El Salvador. Hasta ahora ya casi estamos muy cerca de los 3.000 casos. 2.849 es la cifra global. Pero si a esto le restamos las 1.261 personas que se han recuperado y lastimosamente las 53 personas que han fallecido, nos quedan un total de casos activos de 1.535. Ahí teníamos el dato también, donde está el corazoncito verde en una de los costados de la pantalla, las 12 personas que se han recuperado. Este es el dato importante quizás de hoy. Además, tenemos el número de personas que están en situación delicada. Asintomáticos son 523, personas que están estables son 521, solo ahí tenemos casi 1.000 pacientes. En estado moderado son 292 personas, en estado grave 141 y en estado crítico, personas que están muy pero muy frágiles de su salud, son 58. Esos son los datos que proporciona el Ministerio de Salud para que vayamos teniendo idea de cómo está la situación en El Salvador en medio de esta pandemia y lo importante que es que continuemos guardando las medidas sanitarias. ¿A qué nos referimos? A utilizar la mascarilla, a lavarnos las manos constantemente, a atender la recomendación de no tocarnos la cara. Ahí tenemos también el acumulado de casos confirmados. Así ha ido creciendo y ahí estamos en ese
en ese pico actualmente, pero veamos los casos por días. Hoy el ministro de Salud decía un dato importante, y es que no ha habido mayores cambios en la gráfica, y ahí lo tenemos. Luego de ese tope de 122 casos, nos hemos mantenido pues en situaciones que van de los 70, 69, y ahí está fluctuando. Esperemos que en los próximos días estas cifras continúen descendiendo y podamos ver ese descenso en los casos de COVID-19 en El Salvador. Y representantes de la Mesa Nacional del Transporte solicitan se conforme una mesa de diálogo con el Ejecutivo y Legislativo. Esperan acordar una hoja de ruta que les permita superar la crisis que ha causado la emergencia por el coronavirus en el sector. Aseguran que están al borde de la quiebra. La emergencia por coronavirus y las restricciones de movilidad ordenadas por el Ejecutivo hasta el 15 de junio han afectado al sector transporte, al grado de generarles pérdidas que rondan los 100 millones de dólares, situación que según los transportistas podría llevarles a la quiebra. En los 240,000 empleados directos e indirectos que el sector transporte tiene, hay una pérdida de ingresos alrededor de un poco arriba de los 100 millones de dólares a estas alturas, desde que inició toda la emergencia por el tema del coronavirus. Es una pérdida tremenda que está dejando básicamente en situaciones de ruina. Solicitan que se inicie un diálogo con la Asamblea y el Ejecutivo para exponerles la situación, estableciendo mecanismos para reactivar el sector. Ver el plan de reactivación en el sentido de que se pueda compensar las pérdidas que ya se tuvieron, pero las que se van a seguir teniendo en la apertura gradual de la economía, porque nosotros ahora estamos siendo claros, difícilmente podemos operar en las condiciones que hasta hoy hemos venido. Otro punto que ellos exigen es el pago de la compensación o subsidio al transporte. Sostienen que hay empresarios a quienes se les adeuda desde el mes de diciembre. Hay algunos atrasos desde diciembre, incluso desde enero y febrero, así que estamos esperando que las autoridades de Hacienda, el Ministerio de Hacienda pueda hacer los traslados necesarios para que también los compañeros empresarios a nivel nacional puedan prestar el servicio tan vital que en este momento están prestando para movilizar al personal de salud. Este sector dice estar dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno y continuará apoyando la movilización del personal de primera línea que atiende la emergencia por coronavirus. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Pese a las lluvias torrenciales, familias que se dedican a la pesca en la zona del río Lempa, esto en el sector de Usulután, tienen que salir a ganarse el sustento diario. Esta es la situación, la hemos ido a buscar para traérselas a ustedes. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Así dice el dicho, el cual se expone literalmente de manifiesto en los terrenos que se han desbordado en el río Lempa. Acá encontramos a don Samuel de Jesús Hernández, que ha salido a ganarse el pan de cada día, o mejor dicho, la pesca del día, ya que el río Lempa se ha convertido en su única fuente de alimentación para él y para su familia. Pues aquí andamos, aquí en esta crecida del río Lempa, andamos agarrando pescados para poder comer, porque como en estos días no pueden ir a trabajar, pues aquí los andamos rebuscando. Don Samuel busca entre las aguas revueltas del río camarones y peces, en su mayoría son pequeños, pero de vez en cuando tiene suerte y logra pescar grandes ejemplares. Y lo que llega a conseguir a diario no lo vende, sino que es para consumo y para regalar. Él manifiesta que no se puede vender el pescado porque la comunidad no tiene dinero para comprar alimento. ¿Cómo voy a vender si la gente no tiene dinero? Recuerde bien de que la estamos sobreviviendo con esta pandemia, entonces no podemos, por ejemplo, nosotros agarrar dinero de lo que nosotros ganamos, de lo que nosotros agarramos, sino que nosotros a la persona que no tiene le damos todavía para sobrevivir. Así como este pescador, son muchas las familias que se abocan a las riberas del río Lempa a conseguir su sustento. Aunque sea peligroso aventurarse en las aguas del río,
que debido a los fenómenos climáticos representa un grave peligro aventurarse a pescar en estas aguas. Sí, es cierto, tenemos eso, pero como recuerde que la necesidad también, recuerde que hay padres también que tienen niños y los niños solo piden comida y uno a veces no tiene nada que darles, entonces uno tiene que rebuscarse por sus hijos y sí, es peligro también porque de repente el río no avisa, el río de repente está súper lleno, de repente está vacío, entonces no avisa, entonces sí hay peligro, estamos vulnerables también que los lleve una creciente, entonces, pero la necesidad también los hace hacer eso. Esta es la realidad de las comunidades del Bajo Lempa, que todos los años corren el riesgo de inundación. Pero ahora, los pobladores de este sector enfrentan la emergencia por el COVID-19, la amenaza por las inundaciones, la pérdida de cultivo, el desempleo y la falta de alimentos. Literalmente, les llueve sobre mojado. Con imágenes de Oscar Rivas, Vince Mendoza, Impacto Noticias. El impuesto al valor agregado IVA y el impuesto sobre la renta son los grandes generadores de ingresos para el gobierno central, pero ambos rubros registran pérdidas significativas. Christopher Cornejo con el reporte. La paralización de la economía a raíz de la emergencia del COVID-19 también ha dado un duro golpe a las finanzas del Estado. 556 millones de dólares provenientes del impuesto sobre la renta y el IVA no se recolectaron. Tenemos 556.9 millones menos de lo que habíamos proyectado en el presupuesto 2020, que al final del año se puede registrar una pérdida de 990 millones de dólares. Tiene la tendencia de la pérdida de ingresos establecida. Las disminuciones en la recaudación se dividen de la siguiente forma: 122.4 millones en IVA, 290.7 millones en renta y 143.9 millones en otros impuestos, haciendo un total de 556.9 millones de dólares no percibidos. Mientras que el gasto público ha crecido. Hasta abril había superado los 690 millones a lo presupuestado, según datos de FUSADES. Carolina Recinos, comisionada presidencial, estima que han hecho ajustes para atender las emergencias del COVID-19 y la originada por las lluvias. Todo lo que se ha requerido para los hospitales, todo lo que se ha necesitado para los medicamentos, todo lo que se ha necesitado para atender las emergencias de lluvia han sido un trabajo interno de readecuación de nuestro presupuesto y de la capacidad que ha tenido el equipo de poder generar esos recursos y entregarlos al servicio de la población. De continuar con este escenario, proyectos y programas podrían quedarse sin financiamiento, a juicio del economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Carlos Castaneda, quien argumenta que hay opciones para enfrentar el problema. El gobierno tiene la opción de, si quiere seguir implementando esos programas, entonces utilizar deuda. Otra opción es eliminar gastos no prioritarios y reducir aquellos programas y proyectos que en estos momentos, simplemente por las circunstancias, se pueden postergar para elaborarlos en los próximos años. En cualquier caso, el hecho de que el Estado tenga menos recursos implica que puede tener mayores implicaciones en la reducción del gasto social y la reducción de la inversión privada, que es tan fundamental en estos momentos para minimizar los impactos tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. El impacto económico en la pospandemia generará desempleo, pobreza, retrocesos sociales y en derechos humanos, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional. Con imágenes de Ever Ábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y a través de redes sociales el gobierno central compartió el decreto número 30, escuche usted, que autoriza a funcionar a las empresas que fabrican y distribuyen productos de plástico hasta el día 15 de junio. Esto con el fin de atender la emergencia ocasionada por la tormenta tropical Amanda. En el decreto se estipula que solo puede operar el 40% del personal y que todos deberán de portar carnet que los acredite como tal y la carta que exprese el nombre de la empresa para la cual trabajan, el cargo que desempeñan y sus funciones, horarios de entrada y también de salida, además de garantizar todas las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID-19.
Y les recordamos que las personas que están autorizadas para salir a abastecerse de alimentos o a realizar transacciones en agencias bancarias este fin de semana son quienes su DUI termine en 5 y 6 podrán salir mañana sábado 6 de junio. Y quienes su DUI termine en 7, 8 y 9, aunque no podrán ir al banco, pero sí al supermercado, van a poder salir el domingo 7 de junio. La economía de El Salvador ha sido golpeada duramente por la pandemia del COVID-19 y ahora se suman las afectaciones por las lluvias, por lo que durante la cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que se va a instalar una mesa de reactivación económica en la que se va a incluir a los diferentes sectores del país para que puedan aportar en estrategias que permitan la activación paulatina, pero priorizando la vida de los ciudadanos. Vamos a establecer una mesa de reactivación económica en la cual vamos a invitar a todos los sectores, a los sectores de salubridad como epidemiólogos, científicos, expertos, médicos, personal de primera línea, pero también a los sectores productivos, empresa privada, de todo tipo, micro, pequeña, mediana, grande. Vamos a invitar a los sindicatos, al sector laboral no afiliado a sindicatos, y vamos a reactivar nuestra economía, pero la vamos a reactivar con inteligencia y la vamos a reactivar de una manera que priorice la salud y la vida del pueblo salvadoreño, que para nosotros es lo más importante. Y la reducción de homicidios es uno de los logros que resalta el gobierno en su primer año de gestión. Christopher Cornejo nos informa. Históricamente, El Salvador ha sido considerado como uno de los países más violentos del mundo por la alta incidencia de la criminalidad de grupos armados como las pandillas, pero el panorama podría estar cambiando, a juicio de Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad. En la última cadena nacional fue enfático al decir que durante el primer año de gestión de Nayib Bukele registran 23 días con 0 asesinatos a nivel nacional. Hemos tenido 23 días de la administración, de su administración, sin homicidios. Y este día... Entiendo que el gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios. Un día y con tregua. Y en medio de una tregua oscura. Por supuesto. Pactando con criminales. Tuvieron un día sin homicidios. Por supuesto, un día sin homicidios. Que lo necesitaban porque venía el de la OEA. Hemos impactado en toda la criminalidad del país. Hemos impactado en la reducción de homicidios en un 62%. Hemos impactado en la reducción de desapariciones forzadas en un 40%. No es cierto que es una de las deudas de este gabinete o de este gobierno, como lo planteaba un periódico de mayor circulación este día en el país. Al revisar las cifras, los primeros 4 meses de 2020 contabilizan 441 homicidios, es decir, un 58% menos que los 1.059 registrados en el mismo periodo de 2019, según datos de la Fiscalía. Las últimas encuestas le dan un 97% de aceptación a la gestión del presidente Bukele. La mejora en la seguridad es uno de los logros que resaltan en el primer año. La ciudadanía avala el trabajo contra la criminalidad. Bueno, que no hay necesidad que él lo diga, pues se mira en la realidad. Antes teníamos miedo de salir a la calle, ya no. Ha habido un gran cambio y que se ha amarrado los pantalones para poner quietos a los de la asamblea, porque son ellos los que estaban moviendo todos los hilos de la delincuencia. Pues que la verdad es que se ha visto el trabajo del gobierno y es muy bueno lo que está haciendo, porque sí es cierto, donde yo vivo es una zona peligrosa, igual se ha visto prácticamente la reducción. Creo mucho el presidente y para mí está haciendo bien las cosas. Estoy de acuerdo con lo que él dice y cómo está llevando la situación. Así que... Lo que más me gusta de este presidente es que pone la vida humana por sobre cualquier cosa, que eso es lo que necesitaba el país. Este jueves 4 de junio no se registraron homicidios a nivel nacional. Es el segundo día del mes sin hechos violentos. Con imágenes de Ever Ábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y nos vamos hasta la zona oriental. En San Miguel fue detenido un pandillero quien era buscado por las autoridades acusado de homicidio agravado y también de organizaciones terroristas. Como objetivo de interés policial, era buscado este sujeto, identificado como Hilario Melara, alias El Mayula, un pandillero originario del cantón Tangolona del municipio de Moncagua, San Miguel,
contra quien habían varias órdenes de capturas por el delito de homicidio agravado, y fue la tarde del jueves que la policía hizo efectiva la captura. Es activo de la MS, de los Sailor, Locos Salvatruchos. Ha sido detenido por la orden de una orden de detención por homicidio. Lo reclama el juez segundo de sentencia de aquí de San Miguel. Al parecer le ha salido otra orden por organizaciones terroristas. El alias El Manjula era buscado desde hace varios meses. Había logrado ocultarse de la justicia. Al momento de su arresto no puso resistencia ni tampoco le encontraron ilícitos. Este joven ya por medio de investigaciones teníamos como dos meses de andarlo buscando, pues, y afortunadamente el día de ayer fue localizado y ahí fue donde fue detenido, en ese lugar. ¿No puso resistencia a la hora? No, él no pudo resistir. ¿Algo que le hayan decomisado o incautado? No se le ha incautado nada ahorita. El pandillero era buscado por el asesinato de al menos 3 personas, entre ellas las víctimas Néstor Andrés Rivera, Israel Peña Ayala y Alex Jesús Ortiz Majano. La policía investiga si está ligado a otros hechos. En las próximas horas, el detenido tendrá que comparecer ante un juez que lo reclamaba para responder por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones terroristas. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Internacionales, las manifestaciones continúan en Los Ángeles, pero no el toque de queda, mientras que el alcalde anunció recortes presupuestarios para la policía. Múltiples protestas pacíficas continúan en el área de Los Ángeles, en las que manifestantes exigen justicia y reformas al Departamento de Policía. Y el alcalde Eric Garcetti les contestó que escuchó su llamado a hacer cambios, incluyendo hacer una mayor inversión en comunidades subatendidas. Para identificar 250 millones de dólares en recortes, para que podamos invertir en empleos, en salud, en educación y en recuperación. Esto incluye recortes del Departamento de Policía y todos los otros departamentos también. Según el alcalde, el propio Departamento de Policía, el cual asegura tiene la mayor diversidad dentro de sus filas en todo el país, tendrá que recortar entre 100 a 150 millones de dólares. También afirmó que se aumentará la capacitación para que agentes intervengan y reporten cuando vean un uso inapropiado de la fuerza. Y estableceremos un departamento con una oficina de equidad racial para el 1 de julio. Garcetti reconoció que aún hay mucho para hacer, pero es un comienzo. Mientras tanto, el jueves se revocó el toque de queda en la ciudad y condado de Los Ángeles, que estaba pautado hasta el domingo. La decisión se tomó un día después de que la Unión de Libertades Civiles del sur de California entablara una demanda argumentando que viola el derecho constitucional de libertad de expresión y movimiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. También le contamos esta noche que cientos de personas se concentraron en la Ciudad de México para expresar su rechazo a la violencia policial que llevó a la muerte de George Floyd. Cientos de personas se reunieron el jueves por la noche en la Ciudad de México para manifestarse contra la muerte del afroestadounidense George Floyd. Vestidos de negro y con pancartas, los manifestantes rindieron homenaje a Floyd, quien murió después de ser sometido por un policía que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante varios minutos, incluso después de que dejara de moverse y pidiera poder respirar. Ebony Bailey, una documentalista afroamericana, estudiante de la Universidad de México, piensa que no es una coincidencia que el incidente esté sucediendo durante la actual pandemia de coronavirus. Para mí no es una coincidencia que todo esto esté sucediendo durante la pandemia, porque si también miramos los números de la pandemia, vemos que gente de piel negra y marrón y la gente de color son los que están siendo matados también por la pandemia. Los asistentes a la vigilia se arrodillaron en silencio sosteniendo velas mientras los organizadores leyeron los nombres de otras víctimas de raza negra que como Floyd murieron a causa de la violencia policial. Luis Cerrón, un joven mexicano que antes de la pandemia trabajaba como manager de una banda de música en los Estados Unidos, comentó la importancia de la vigilia. I want to
La raíz de todos los problemas que tenemos, ya sea el sexismo o la xenofobia, todo está arraigado en nuestra falta de respeto a las vidas de los negros. Los manifestantes colocaron velas en un altar improvisado en uno de los bancos públicos frente a la Embajada de los Estados Unidos. Anne-Marie García, Associated Press. Un joven fallecido tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de Jalisco por no llevar mascarilla de uso obligatorio por la pandemia ha levantado indignación en todo ese país. Durante una manifestación para exigir justicia por este joven, por Giovanni, un policía, como puede ver en esas impactantes imágenes, fue rociado con gasolina y luego su espalda fue quemada. Este policía de Guadalajara que ya fue atendido por las autoridades de salud. Brasil se apuntó su récord máximo diario de muertes por COVID-19, superando la cifra de Italia antes de las protestas programadas para este fin de semana en contra del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Brasil reportó récord de fallecidos en los últimos 2 días con más de 1.400 por 24 horas y a pesar de eso ciudades como Río de Janeiro, Manaus y demás comenzaron a relajar algunas medidas restrictivas esta semana. Sandra María Pereira, quien reside en Río de Janeiro, donde trabaja cuidando a ancianos, criticó la flexibilización de las medidas preventivas. Mucha tristeza, ¿no? Es muy triste porque si la gente está muriendo significa que no se debe abrir nada o trabajar. Mientras en Sao Paulo, el estado brasileño con mayor índice de muertes por el nuevo coronavirus, los trabajadores del cementerio São Luís no dan abasto abriendo tumbas. Un pequeño grupo de parientes asistió al entierro de Paulo Roberto da Silva, víctima de COVID-19 en Sao Paulo el jueves. Después de sentir algunos síntomas, da Silva buscó ayuda en una unidad de salud y luego fue enviado al Hospital das Clínicas, un centro de tratamiento de COVID-19 en Sao Paulo. Permaneció ingresado una semana antes de morir el miércoles y según su familia dio positivo en la prueba de COVID-19, pero también sufrió un derrame cerebral. Fue tan rápido, no podemos tocar, no podemos ver su cara, no podemos hacer nada. Es muy triste. Es muy triste. Brasil es uno de los países con más decesos en el mundo, con más de 34.000 muertes por el coronavirus. Anne-Marie García, Associated Press. Y en la ciudad de Miami, las autoridades se están preparando para una temporada de huracanes más activa de lo usual. Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos han pronosticado una temporada de huracanes más activa que el promedio, a pesar de que en Florida cuentan con extrema preparación para enfrentar estos fenómenos. Ahora el desafío es mayor: adecuar los albergues con medidas adicionales por el riesgo de COVID-19. Los refugios deben de ser un último recurso para las personas que no tienen a dónde ir. Con la pandemia de COVID-19 es más importante que nunca que traten de tener un plan para que no tengan que ir a un centro de evacuaciones. En el condado de Miami-Dade instan a establecer un plan familiar de emergencia de inmediato ante la potencia de la temporada de huracanes. Además, el riesgo en el sur del estado es inminente por el peligro de saturación de suelos. Más de la mitad de los residentes del condado de Miami-Dade viven en zonas de inundación, así que necesitamos que todo el mundo esté listo para esta temporada. Ante la pandemia, se anunció que las familias que deban acudir a un refugio no serán divididas, deberán someterse a un examen al ingresar a los establecimientos y recibirán mascarillas y guantes en el momento en que se registren. Tenemos 81 centros con espacios para 112,000 personas y podemos abrir hasta más sitios si es necesario. También estamos evaluando el uso de hoteles en áreas que no esperan inundaciones.
Actualmente, la región está monitoreando la tormenta tropical Cristóbal, que ya se encuentra debilitada. El Servicio Nacional de Meteorología estima que se podrían producir entre 3 y 5 huracanes de impacto mayor este 2020. José Pernalete, Voz de América, Miami. Tenemos un hecho de última hora que está surgiendo en Estados Unidos. Joe Biden ha logrado la cantidad de delegados en el Partido Demócrata para convertirse en el candidato que estaría disputando la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones que este país va a vivir en noviembre. Así es que bueno, el Partido Demócrata aparentemente ya tiene candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Veremos qué es lo que ocurre en el transcurso del tiempo y qué tanto impacto tiene en la candidatura del presidente Donald Trump lo que ha estado ocurriendo con el tema de la pandemia, el tema de las protestas y el racismo en los Estados Unidos y las críticas que ha recibido por no hacer lo suficiente para luchar contra este flagelo en la sociedad norteamericana, el racismo. Así es, y también además de estos dos temas que están dando mucho de qué hablar, muchas reacciones en los Estados Unidos, Manuel y amigos televidentes, también la situación migratoria, el endurecimiento de muchas medidas que muchos critican en los Estados Unidos. Pero bien, nosotros vamos a estar pendientes y les damos las gracias por habernos acompañado este día. Así es, les deseamos que tengan un buen fin de semana. Por favor, cuídense mucho, tanto de las lluvias como del acecho del coronavirus. Por favor, guarden las medidas higiénicas, usen el tapabocas, lávense las manos, no se toquen la cara, algo que no nos vamos a cansar de decirles porque queremos que estén bien y que esto del número de casos disminuye aquí en El Salvador. Que tengan pues un buen fin de semana.